Era de noche cuando Carmen fue llamada al despacho del director del centro. El frío del pasillo la envolvió mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Dentro, la luz de un foco blanco iluminaba una mesa donde ya había dos documentos firmados, uno con su nombre, el otro con el nombre de un hombre al que nunca había visto antes. Ese hombre sería su esposo. Esa era la única opción. Carmen había crecido en una familia republicana. Su padre, un hombre con ideales fuertes, había sido arrestado en los primeros días del régimen, y ella había heredado esa rebeldía en su corazón. Nunca imaginó que su destino sería decidido por aquellos que la habían considerado enemiga del Estado. Pero así fue. A los 20 años, Carmen estaba sentada en esa sala, sin poder decir una palabra, porque el Estado ya había decidido por ella. Le dijeron que casarse con ese hombre era su deber, un deber con la patria, un deber con el orden establecido. No había espacio para dudas, ni para deseos, porque en el régimen franquista, la mujer no solo debía ser obediente, también debía ser sumisa, y su vida debía alinearse con los intereses del poder. Esa noche, Carmen no durmió. Pensó en su padre, en su madre, en sus hermanos, y pensó en su futuro, en la vida que le impondrían. Y aunque su corazón luchaba por escapar, sabía que el silencio sería más seguro. Pero, ¿acaso existía alguna forma de escape para alguien como ella? Alguien que estaba atrapada en una red de decisiones que no podía controlar. El franquismo no solo fue una dictadura política, fue una dictadura social, religiosa y moral. Bajo su régimen, cada aspecto de la vida cotidiana estaba controlado. Y la familia, esa institución privada y sagrada, no fue la excepción. La familia debía ser una extensión del Estado. El padre era el jefe, la madre la sumisa, y los hijos, simplemente obedientes. Pero lo que realmente marcaba la vida de las mujeres bajo el régimen era su rol reproductivo, porque ser mujer en la España franquista significaba cumplir con las expectativas del régimen, procrear y educar en los valores nacionales. Las mujeres que no cumplían con esta función eran vistas como una amenaza, y si el régimen necesitaba reforzar su ideología, podía hacerlo a través de matrimonios forzados. Mujeres que habían sido consideradas enemigas del Estado por sus ideas o por pertenecer a familias republicanas, eran obligadas a casarse con hombres que representaban la moral oficial. Esta práctica era comúnmente conocida como matrimonios de conveniencia. En muchos casos, las jóvenes eran sometidas a estas uniones bajo la presión de las autoridades locales. El objetivo no era solo que la mujer estuviera con un hombre, sino que fuera una mujer bajo control, una mujer que se sometiera a la disciplina, a la ética del régimen, y lo más importante, que tuviera hijos que pudieran seguir el camino de la ideología franquista. Los matrimonios forzados no eran algo raro en ese contexto. A menudo, las jóvenes eran enviadas a centros de reeducación o a conventos donde el único propósito era encontrarles un marido que estuviera alineado con los valores de la falange. Y una vez que aceptaban esta imposición, los padres de la joven muchas veces no tenían más remedio que aceptar. El miedo a la represión, el miedo a perder sus tierras o sus trabajos, todo estaba en juego. Carmen no fue la única. De hecho, decenas de miles de mujeres fueron obligadas a pasar por este proceso durante los primeros años del franquismo. Ellas no tuvieron la oportunidad de decidir su vida.
y aquellas que se resistieron, aquellas que intentaron escapar de este destino, se enfrentaron a la cárcel o, en algunos casos, a la muerte. Pero los matrimonios forzados no solo afectaban a la mujer, también a los hombres que eran designados para estas uniones. Muchos de ellos, aunque eran fieles al régimen, se sintieron incómodos con la idea de tener una esposa que no elegían. A veces, estas relaciones estaban marcadas por la violencia, el resentimiento y la falta de afecto. Y lo más trágico era que, mientras las mujeres eran víctimas de una política de control social, los hombres también eran víctimas de un sistema que los obligaba a casarse con alguien a quien no amaban. Carmen Rodríguez nació en 1922 en un pueblo cercano a Madrid. Hija de un maestro republicano y una madre que siempre defendió los derechos de las mujeres, Carmen creció en un hogar lleno de ideales democráticos. Desde pequeña, su padre le enseñó a leer libros que el régimen consideraba subversivos. Su madre, por su parte, le mostró la importancia de ser independiente, de pensar por sí misma. Cuando la guerra civil estalló, su padre fue reclutado por el bando republicano, y aunque Carmen apenas tenía 15 años, ella entendió que el destino de su familia estaba marcado por las decisiones de otros. El padre de Carmen fue arrestado por los franquistas y enviado a un campo de concentración en el sur de España. Su madre, que ya había visto cómo la represión golpeaba a los suyos, luchó por mantener a la familia unida. Pero Carmen sabía que el futuro de su familia ya no estaba en sus manos. El régimen no solo había despojado a su padre de su libertad, también había comenzado a despojar a ella de su futuro. A los 18 años, Carmen comenzó a trabajar como profesora en la escuela local. A menudo hablaba con los jóvenes sobre la importancia de la democracia, sobre la libertad de pensamiento, pero pronto se dio cuenta de que su voz se había convertido en un riesgo. Los rumores comenzaron a circular en su pueblo. El hecho de que su padre hubiera sido republicano se convirtió en un estigma, y pronto Carmen fue llamada a rendir cuentas. A los 20 años, Carmen fue arrestada y llevada a un centro de reeducación para mujeres. Durante su tiempo allí, se dio cuenta de que el régimen no solo quería castigar a las mujeres que pensaban diferente, también quería eliminar cualquier rastro de sus pensamientos, de sus valores. Carmen resistió todo lo que pudo, pero sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. Y esa decisión llegó cuando las autoridades le impusieron un matrimonio con un hombre que representaba todo lo que ella odiaba. Un hombre que nunca conoció, pero al que se le había asignado como su esposo en nombre del régimen. La mañana en que Carmen fue llamada al despacho del director, su mundo se detuvo. El despacho estaba decorado de manera austera, con una mesa de madera vieja que parecía más un tribunal que una oficina administrativa. El hombre sentado al otro lado de la mesa no la miró a los ojos cuando habló, como si estuviera dando una orden más que una conversación. Carmen, tienes una cita con tu futuro y ya no es algo que puedas evitar, dijo el director con voz fría. El único futuro que Carmen había imaginado era uno lleno de libertad, educación y tal vez, algún día, tener una familia propia, pero nunca de esa manera. La realidad que le imponían era muy distinta. Ese mismo día, ella fue informada de que sería obligada a casarse con un hombre llamado Manuel Rodríguez, un miembro del aparato franquista al que ni siquiera conocía. Manuel era un hombre de unos 30 años que trabajaba como funcionario en la administración pública, leal al régimen, pero más que eso,
un hombre dispuesto a casarse con una mujer que nunca había elegido. La razón detrás de este matrimonio no era otra que controlar a las mujeres de familias republicanas, asegurarse de que sus descendientes estuvieran alineados con la ideología franquista. La idea era que, de esa forma, cualquier descendencia de una familia roja se vería neutralizada. Carmen no podía entender cómo su vida podía ser tan manipulada. Su corazón se llenó de rabia y desolación, pero no podía hacer nada. La amenaza era clara. Si rechazaba el matrimonio, sus padres serían enviados a trabajos forzados y ella sería encarcelada, quizás para siempre. El día de la boda fue una de las experiencias más desconcertantes de su vida. El vestido que le pusieron era blanco, pero Carmen no se sentía pura ni feliz. Solo sentía que se estaba entregando a un destino que nunca eligió. Las ceremonias no eran largas. El párroco pronunció las palabras de costumbre, pero Carmen apenas las escuchó. La única cosa que sabía con certeza era que su cuerpo ya no le pertenecía, que su voz ya no tendría el poder de decisión sobre su vida. Manuel, por otro lado, parecía no tener ninguna duda de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él, como muchos otros en esa época, veía su matrimonio con Carmen como una forma de fortalecer la unidad bajo el régimen, sin importar los sentimientos o deseos de ella. Solo importaba la ideología que se imponía. Los primeros días fueron los más duros. Carmen, atrapada en un hogar que nunca fue su elección, intentaba encontrar una forma de respirar, de sentir que aún podía ser libre de alguna manera. Pero el control era absoluto. Todo en la casa se sometía a las reglas del régimen, desde los libros que podían leerse hasta las conversaciones que podían tenerse. Y, lo peor de todo, su marido nunca mostró ningún interés en conocerla, en entenderla, en ofrecerle siquiera la más mínima compasión. Al principio, Carmen intentó hablar con Manuel, buscar algún tipo de entendimiento, pero las respuestas siempre fueron frías, indiferentes. La vida que ella soñaba no tenía cabida en su nueva realidad. Sentía que su vida había sido arrancada de raíz, y lo peor era que no podía compartir su dolor con nadie, ni siquiera con las pocas amigas que tenía, porque ellas también se encontraban atrapadas en matrimonios que no habían elegido. Al poco tiempo, Carmen descubrió que aunque no podía controlar lo que sucedía en su vida, sí podía controlar sus pensamientos. En su mente, aún era libre. Su alma no podía ser sometida. Entonces, comenzó a escribir en secreto, con una pluma y trozos de papel que escondía entre las costuras de su ropa. Escribía sobre su dolor, sobre su impotencia, sobre su madre, sobre su padre, sobre la vida que le habían arrebatado. Sus palabras se convirtieron en su única forma de resistir. Las noches eran especialmente difíciles. A menudo, Manuel se quedaba trabajando hasta tarde, y ella aprovechaba esos momentos para escribir. Se sentaba en la oscuridad de su habitación, con una vela encendida, y reflejaba su rabia y su tristeza en las hojas de papel. Por un momento, sentía que aún podía ser ella misma. Pero el régimen nunca dormía. Alguien del vecindario denunció los escritos de Carmen, un vecino que, por miedo, temió que su propia familia estuviera en peligro. Fue entonces cuando las autoridades llegaron a su casa. Encontraron los papeles escritos a mano, las cartas llenas de emociones, y lo consideraron evidencia de subversión. Una vez más, el régimen se vio obligado a actuar. Carmen fue arrestada nuevamente
Y esta vez no fue solo una amenaza vacía. La prisión le esperaba, la condena se había impuesto. La mujer que había decidido no ceder a un matrimonio forzado que había escrito en secreto en su lucha por mantener viva su humanidad, sería castigada aún más severamente. La noticia del arresto de Carmen se propagó rápidamente en la pequeña comunidad donde vivía. Nadie se atrevió a defenderla. La sociedad de la época, sobre todo en los pequeños pueblos, vivía bajo una constante amenaza de represalias. No importaba si un ser querido estaba siendo injustamente detenido. El miedo a ser señalado como enemigo del Estado era demasiado fuerte. Cuando Carmen fue llevada al cuartel, su madre intentó intervenir. Se acercó a los oficiales y les rogó que la liberaran, que su hija no había hecho nada malo. Pero la respuesta fue tajante. Su hija está castigada por haber desobedecido las leyes del régimen. No puede salir hasta que se rectifique. La respuesta nunca fue un por favor ni un discúlpese. Simplemente un castigo más. Dentro de la prisión, Carmen fue tratada como una criminal de guerra. Las mujeres allí no solo estaban detenidas por sus acciones, muchas de ellas simplemente eran sospechosas, o peor aún, eran mujeres a las que el régimen consideraba desobedientes. Carmen nunca aceptó su culpa, pero el castigo fue implacable. Lo que realmente impactó a Carmen no fue solo la detención o la condena. Lo más cruel fue el hecho de que nadie la vio como víctima. Nadie se atrevió a nombrarla como una de las muchas mujeres que fueron usadas como símbolos del control social. Las voces que se levantaron en defensa de ellas fueron pocas, y en su mayoría fueron silenciadas. Carmen se dio cuenta de algo que sería difícil de aceptar. Aquel matrimonio forzado, que era parte de un control total sobre la vida de las mujeres, estaba respaldado por una maquinaria mucho mayor, una maquinaria que iba más allá de la política. Era una cultura de violencia, de silenciamiento, que había permeado toda la sociedad. Y nadie podía escapar de ella, ni siquiera aquellos que, como ella, solo deseaban vivir su vida sin ser sometidos. El legado de Carmen, aunque silencioso, se ha ido forjando poco a poco en las generaciones posteriores. Su historia fue olvidada por mucho tiempo, encerrada entre las paredes de un sistema represivo que prefería mantenerla en la sombra. Pero los recuerdos persistieron, en las cartas que nunca enviaron, en las mujeres que, al igual que ella, fueron víctimas de matrimonios forzados. Muchos años después, durante la transición española, algunos de los casos más notorios de matrimonios forzados comenzaron a salir a la luz, y Carmen, aunque no fue mencionada en las listas oficiales, siempre fue un símbolo para las mujeres que vivieron en el olvido. Cuando se desclasificaron los documentos del régimen, la historia de los matrimonios forzados se documentó como uno de los mayores abusos cometidos durante aquellos años. Sin embargo, la justicia nunca llegó, la reparación para Carmen y las demás mujeres nunca fue completa. Hoy en día, muchas de sus cartas, escritas en secreto, se encuentran en los archivos de asociaciones de memoria histórica. Sus palabras aún resuenan, incluso cuando su rostro y su nombre siguen siendo desconocidos para muchos. El verdadero legado de Carmen es el recordatorio de que el control sobre las mujeres no solo se da en las grandes decisiones políticas, se da en la vida cotidiana, en las decisiones personales, en las opciones que nunca fueron realmente opciones, en las mujeres que, aunque no fueron reconocidas en su tiempo, hoy son faros de resistencia y fuerza. Carmen
no era solo una mujer atrapada en un matrimonio impuesto. Era una mujer que resistió con lo único que le quedaba: su voluntad de pensar, su capacidad de sentir y sus palabras. Recordar a Carmen es recordar a todas las mujeres que sufrieron bajo el peso de decisiones que no tomaron. Es recordar que la libertad es un derecho que debe ser defendido constantemente y que, incluso en tiempos de silencio y represión, hay formas de resistir. Si esta historia te tocó, si crees que es importante recordar a esas mujeres que fueron despojadas de sus derechos más básicos, te invitamos a compartir este relato, a dejar tu comentario, a suscribirte al canal para que más historias como esta encuentren su lugar en la memoria colectiva. En el próximo episodio, exploraremos la historia de las mujeres que resistieron desde los márgenes y cómo, aún en las circunstancias más duras, la solidaridad y la resistencia no solo sobrevivieron, sino que se fortalecieron. Episodio 32. Mujeres acusadas de brujería en pueblos rurales, donde la superstición y el miedo se convirtieron en armas de control social.